Tiene que ver con el plástico. Ayer el Pleno del Congreso aprobó la ley que regula el uso del plástico y también lo aprobó, la exoneró de una segunda votación, y esto ya pasa al Poder Ejecutivo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, para que observe o promulgue la ley. Y lo más probable es que la promulgue porque la propia ministra del Ambiente ha estado impulsando esta norma. Pero ahora estamos con Jesús Salazar, él es presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde y preguntarle si ustedes son, digamos, los más afectados con esta ley, porque de alguna manera lo que se va a hacer, y hemos escuchado ayer y en todo el día, es que se va a regular la producción del plástico, y eso tiene ganadores y tiene perdedores. ¿Ustedes son parte de los perdedores? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Yo quiero empezar diciendo de que aquí no hay perdedores. Yo creo que al final todos debemos ganar, porque el espíritu y el objetivo de la ley es regular el uso y el abuso, el exceso del uso de las bolsas plásticas. Yo creo que en ese sentido la Sociedad de Industria siempre dijo que está de acuerdo con reducir el consumo de las bolsas de plásticos y regular o autorregular su consumo. Quizá lo que a nosotros no nos ha parecido muy bien desde un inicio, el tema de las prohibiciones. Nosotros siempre pensábamos en autorregularnos o buscar alguna fórmula de entendimiento. ¿A qué se refiere con las prohibiciones? ¿Qué prohibiciones establece la norma que afectaría al sector? Por ejemplo, vemos que en 3 años ya no van a ser posible fabricar estas bolsas que son denominadas de un solo uso. Vamos a empezar a un nuevo tipo de bolsas que son las llamadas bolsas reutilizables. Creo que ahí debemos trabajar un poco más ya a nivel de reglamentos técnicos, ¿no? O sea, el reglamento que saldrá después de la ley nos dirá específicamente qué es una bolsa reutilizable. Yo me preguntaba eso ayer en principio, ¿cómo definimos o cómo entiende la gente qué es una bolsa de un solo uso y qué es una bolsa reutilizable? Para que la gente lo entienda, ¿algún ejemplo claro? A ver, si yo voy al glosario de la ley, lo único que me dice es que es una bolsa que puede ser usada por lo menos 15 veces. Y yo consulto si usted, yo o cualquier ciudadano puede tener el criterio de decir si la bolsa puede usarse 15 veces. Entonces, ahí creo que hay un vacío que hay que saldar. Es un tema técnico. Si yo voy a un supermercado, el supermercado me entrega los productos en una bolsa, las meten en el supermercado. Esa bolsa que me entrega en este momento el supermercado, ¿es una bolsa de un solo uso? ¿O a criterio de la ley es de un solo uso. A criterio de la ley. Obviamente, todo el mundo sabe que esa bolsa es usada varias veces después en casa. Pero para esto la ley nos dice de que a partir de un año las bolsas deberán tener una dimensión mínima, 900 centímetros cuadrados, y un espesor mínimo, 50 micras. Eso de alguna manera nos está induciendo a reconocer cuáles podrían ser las bolsas reutilizables, ¿no? Las que son más grandes y las que son más gruesas. Para que se haga una idea, actualmente en los supermercados se entregan bolsas de 10, 12 micras de espesor. Lo que la ley ahora va a exigir es que la bolsa no tenga menos de 50 micras. Es casi 4 o 5 veces más en espesor. Esto es bueno y malo, depende de cómo se mire. Si estamos viendo, puede ser bueno, a ver, porque son bolsas, al ser más gruesas, son mucho más fáciles de reciclar. Ese es el espíritu del principio de la norma. Pero por otro lado, yo diría, y cuando esto va a la disposición final, que es el problema de fondo, de dónde llegan a parar las bolsas plásticas, en los rellenos sanitarios, su degradación va a demorar muchísimo más que el otro. A ver, entonces, ojo, cuidado con eso. Lo que me está diciendo es que la ley que se acaba de aprobar, la regulación que se está aprobando para evitar, digamos, el exceso de uso de bolsas de plástico, puede terminar afectando más el medio ambiente que lo que tenemos actualmente. Es correcto. Y esto tiene una solución. Y es algo muy simple, que lo venimos proponiendo desde un inicio. Porque, a ver, seamos claros, la industria del plástico nunca se ha opuesto a una ley de regulación de las bolsas plásticas. Lo que queremos nosotros es una discusión técnica, y es lo que siempre hemos exigido. Ya salió la ley, ahora solicitamos al Ministerio de la Producción, al Ministerio del Ambiente, nos invite a formar parte de este grupo de trabajo para la conformación del reglamento. ¿Dónde creemos nosotros que está más la solución? La solución parte por hacer o incorporar la economía circular a la industria del plástico. Es algo tan simple como el industrial asumir su responsabilidad de fabricante y de responsabilidad con la sociedad de hacer diseños de bolsas que puedan ser reutilizables, que además de eso se haga responsable de su producto post-uso, que es lo más importante. Y evitar que esto lleguen a rellenos sanitarios. ¿Cuál es el nivel de producción actual de bolsas de plásticos en general por día? Le escuchaba hoy día, y dígame si es verdad o no, al congresista Carlos Brus hablar de 800 toneladas al día.
A ver, la producción nacional, ustedes saben que el Perú no tiene petroquímicas, por lo tanto, todos los que fabricamos plásticos traemos materias primas de afuera. Por lo tanto, es muy fácil darnos cuenta cuál es el volumen que se fabrica de plásticos en el Perú. Este año estamos pasando el 1.000.000 de toneladas métricas en el Perú de fabricación. ¿Al año? Al año. El consumo promedio per cápita en el Perú está alrededor de los 29 kilos por habitantes por año. Dedicadas a bolsas plásticas, aproximadamente unas 45.000 toneladas. Ok, ¿cuánto se puede reducir a partir de esta ley? Porque el objetivo, entiendo, es reducir ese volumen, Correcto. ¿no es cierto? Correcto. ¿Cuánto se podría de acá, no un año, ok, sino a los 3 años que se ha dado, digamos, de tiempo para implementarse toda esta ley en su totalidad, cuánto podríamos reducir Correcto. ese volumen? Yo, si me permite, cambiaría un poco la pregunta. Yo diría, el espíritu de la ley y lo que busca la ley es que use menos la bolsa o que la use más veces o que esa bolsa al final no llegue a un relleno sanitario o a cualquier parte de la calle o a los ríos o a los mares. Creo que ese es el problema ambiental que hay que cuidar. Entonces, más allá de cuántas veces usa la bolsa o más allá de si la bolsa tiene 40, 50 micras, el tema es qué hacemos con esa bolsa que ya se usó, qué hacemos con ese descartable que ya se usó, qué hacemos con ese pomo que ya se usó. Y ahí es donde yo creo que deberíamos trabajar. Poder Ejecutivo, gobiernos locales, sociedad civil, gremios industriales y asumir cada uno nuestra responsabilidad. Nosotros como industriales, en la Sociedad de Industrias, acabamos de crear el Comité de Economía Circular. Ajá. Es un comité que se va a dedicar a promocionar entre sus miembros, a reusar sus propios productos post-uso, recuperarlos del mercado, volverlos a recuperar, volverles a dar valor dentro de la cadena de valor y incorporarlos nuevamente en la actividad productiva. Creo que eso es una buena señal de hacia dónde debemos caminar como industriales. Pero esta ley, de todas maneras, definitivamente los va a llevar a reducir niveles de producción. Eso es innegable. Yo creo que sí, y por ejemplo, algo que sí no tiene salida es el poliestireno expandido. Claro. Es algo que sí lo hemos conversado muchas veces y creemos que en 3 años... Tecnopor, dice. Sí. Exacto. Es muy poco para que una industria de ese tamaño se reconvierta. Ahí sí van a haber máquinas paradas, ahí sí... No, nos han dado 3 años. En 3 años el poliestireno expandido ya no va a existir. Y digamos que el objetivo de esto es que no contamine, ¿correcto? Exacto. Entonces, en lugar de buscar un producto alternativo o cómo hacer cómo trabajarlo a nivel técnico en forma alternativa, lo que se ha hecho es se prohíbe. Bueno, ¿y qué va a pasar en ese sector? Los que hacen los tecnopores, ¿qué va a pasar ahí? Yo converso con industriales socios de la Sociedad de Industria que este año, por ejemplo, han hecho grandes inversiones en maquinarias y en terrenos para la industria del poliestireno que hoy me dicen no saben qué hacer. ¿De cuántas empresas estamos hablando afectadas? No, a ver, a nivel de industriales del plástico somos más de 200 empresas que estamos vinculados a la actividad plástica. Del poliestireno no son muchas empresas, pero sin embargo las inversiones son muy altas. Y de aquí se exporta inclusive mucho poliestireno para la región, ¿no? Y son familias que dependen directamente de este trabajo. Son empresas que se dedican exclusivamente a hacer estos productos. O sea, vamos a necesitar tener que recomponernos como industria sin duda, ¿no? Pero habría que medir un poquito más el impacto económico, ¿no? Perfecto, perfecto. Señor Jesús Salazar, presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industria. Es importante también escuchar la otra parte, ¿no? Se saluda el hecho de que se haya aprobado una ley que regula el uso del plástico. Los empresarios también lo saludan, pero en todo va a haber ganadores y también va a haber algunos, quizá pocos, como dice el señor Salazar, perdedores, como los que producen Tecnopor. Pero